¿Te sientes atrapado en un ciclo donde el dinero nunca alcanza, las oportunidades parecen esquivas y la abundancia es solo un sueño lejano? Sé exactamente cómo se siente. Esa frustración constante, la sensación de estar corriendo en círculos financieros sin avanzar, no es culpa tuya ni de la mala suerte. Lo que realmente te frena es algo mucho más profundo. Tu gen de la escasez activado, una programación financiera subconsciente que rige tus decisiones. ¿Y si te dijera que puedes desactivarlo? En este video descubrirás cómo reprogramar tu ADN financiero y reescribir tu historia hacia la prosperidad. No olvides suscribirte para más contenido que transformará tu vida. Recuerdo noches de insomnio, con la mirada perdida en el techo, sintiendo esa presión en el pecho, ese nudo en la garganta. Sabía que trabajaba duro, que me esforzaba, que no era perezoso. Pero no importaba cuánto me empeñara, el final de mes siempre era una carrera contra reloj, una matemática imposible, una tensión ineludible. Cada vez que parecía que un respiro financiero llegaba, algo inesperado surgía, una factura oculta, un gasto imprevisto, una necesidad urgente que devoraba cualquier excedente. ¿Te suena familiar esa danza cruel? Esa sensación de que la riqueza es un espejismo, una promesa que se desvanece justo cuando crees que la tienes al alcance. Esa es la maldición silenciosa de la que hablamos hoy. No es una maldición sobrenatural, sino una programación profunda, un patrón invisible que se ha tejido en el entramado de nuestra existencia, muchas veces antes de que siquiera tuviéramos conciencia para comprenderlo. Es el gen de la escasez manifestándose, una sombra que se proyecta desde generaciones anteriores, desde las conversaciones en la mesa de la cocina, desde los suspiros de agotamiento de nuestros padres, al hablar de las deudas, desde la preocupación palpable por cada céntimo que entraba, sobre todo por cada céntimo que salía. Piénsalo por un momento. ¿Cómo se hablaba del dinero en tu hogar? ¿Era un tema tabú, fuente de conflictos, una constante preocupación? Quizás escuchaste frases como el dinero no crece en los árboles, los ricos son malos, siempre falta el dinero, o hay que apretarse el cinturón. Estas no son solo frases, son semillas plantadas en tu subconsciente. Son las primeras líneas de un código financiero que, sin que te dieras cuenta, comenzaron a escribir tu propio guión económico. Y la tragedia es que, aunque hoy seas un adulto que se esfuerza y anhela la prosperidad, esa vieja programación sigue ejecutándose en segundo plano, saboteando tus mejores intenciones. Conozco bien esa dinámica porque la viví en carne propia. Mi padre, un hombre trabajador y honorable, siempre vivió con la sombra de la privación. Cada sueldo se iba en lo básico. Y la idea de un extra era una quimera. Recuerdo un verano en el que, después de un arduo trabajo extra, logró juntar un pequeño ahorro para unas vacaciones sencillas. La expectativa nos llenaba de una alegría infrecuente. Pero una semana antes de partir, un repentino fallo en el coche, una avería costosa e inevitable, pulverizó ese fondo. La resignación en sus ojos, la frase "siempre es lo mismo", se grabó en mi mente. Esa fue mi primera gran lección sobre el dinero. Lucha, gana, pierde. Un ciclo perpetuo. Esa imagen, esa emoción, se convirtió en parte de mi propio código financiero, una profecía autocumplida que me perseguiría durante años. Pero ¿cómo se ve este gen de la escasez en nuestra vida cotidiana? Hoy, en tu vida. Permíteme desvelar algunas de sus señales más evidentes, esos indicadores que te gritan que necesitas reprogramar tu sistema. Una señal clara es la obsesión por el ahorro extremo, pero no desde la abundancia, sino desde el miedo. Es cuando pospones la felicidad, las experiencias, incluso las inversiones necesarias para tu bienestar o crecimiento, por una acumulación compulsiva que nunca parece suficiente. Guardas y guardas, pero no con la visión de invertir o disfrutar, sino por la ansiedad de un futuro incierto. Sientes que debes acumular cada moneda, cada billete, como si el mundo fuera a acabarse mañana, y al hacerlo, te privas de la alegría del presente y de la capacidad de fluir con la vida. El miedo a perder lo poco que tienes es más grande que el deseo de multiplicar lo mucho que podrías tener. Otra manifestación es el síndrome del yo no merezco. ¿Alguna vez has notado cómo rechazas un cumplido, una oportunidad o incluso una ayuda económica, sintiendo una incomodidad profunda? Esa es tu programación de escasez diciéndote que la abundancia no es para ti, que eres indigno de recibirla. Es ese pensamiento interno que murmura: esto es demasiado bueno para ser cierto, o seguro hay una trampa. Te saboteas inconscientemente cuando el éxito está a la vista, buscando justificaciones para no aceptar la prosperidad, para no alcanzar esa meta financiera que tanto anhelas. Quizás, después de un buen periodo económico,
te encuentres haciendo gastos impulsivos e innecesarios que diezman tus ahorros, como si tú propiamente quisiera devolverte a tu zona de confort en la escasez. Es como si el subconsciente dijera, no te acostumbres a esto, no te pertenece. ¿Y qué decir del ciclo de 2 pasos adelante, 3 pasos atrás? Logras un aumento de sueldo, y de repente una serie de gastos inesperados, la lavadora se rompe, el coche necesita reparaciones urgentes, una multa llega por correo, devoran ese ingreso extra, dejándote exactamente donde empezaste. O peor, emprendes un nuevo proyecto, inviertes tiempo y energía, y justo cuando empieza a dar frutos, una circunstancia externa lo ralentiza o lo detiene por completo. Esta no es la mala suerte actuando una y otra vez. Es tu gen de la escasez atrayendo, o al menos permitiendo, que esos eventos ocurran para mantenerte en un estado de familiaridad con la carencia. Tu mente busca confirmación de sus creencias arraigadas, y si cree que el dinero siempre se va, hará que se vaya. También está la dificultad jerónica para percibir oportunidades. Mientras otros ven caminos para generar ingresos, para invertir, para colaborar, tú solo ves barreras, riesgos y razones por las que no funcionará. Tu lente de escasez filtra la realidad, enfocándose únicamente en lo que falta, en las limitaciones, en lo que no puedes hacer, en lugar de lo que sí podrías lograr. Te paraliza el miedo a tomar riesgos, a invertir en ti mismo, a dar el salto hacia algo más grande, porque la voz de la escasez te susurra que solo traerá pérdidas, fracasos y, por supuesto, más carencia. Esta mentalidad te convierte en un observador pasivo de la prosperidad ajena, convencido de que la puerta de la abundancia está cerrada para ti. Y una de las señales más sutiles, pero devastadoras, es la sensación constante de no tener tiempo ni energía para gestionar tus finanzas. Es esa procrastinación crónica para revisar tus cuentas, para planificar tu presupuesto, para informarte sobre inversiones. Lo dejas para mañana, para cuando tenga más tiempo, para cuando tenga más dinero. Pero el mañana nunca llega, y la bola de nieve financiera sigue creciendo. Esta evasión no es pereza, es un mecanismo de defensa de tu gen de la escasez que te mantiene en la oscuridad sobre tu situación real, porque la verdad podría ser demasiado incómoda o, peor aún, podría desafiar esa programación limitante. Prefiere que sigas en la ignorancia, en la confusión, porque ahí paradójicamente se siente seguro. Todas estas señales, todos estos patrones, no son meras coincidencias. Son la huella dactilar de un programa interno que necesita ser identificado y, sobre todo, desactivado. Hemos sido condicionados, no solo por nuestra familia, sino por la sociedad, por la publicidad que nos impulsa al consumo insostenible, por las noticias que nos bombardean con crisis y escasez. Todo ello refuerza ese código, haciéndonos creer que el dinero es un recurso limitado, una lucha constante. Pero déjame decirte algo con toda la fuerza de mi convicción. Tu historia financiera no está escrita en piedra. Es un guión que se puede reescribir. Los patrones que has heredado o aprendido no tienen por qué ser tu destino. Entender que estas señales existen, que no eres el único que las experimenta, es el primer gran paso. Es encender una luz en esa habitación oscura y reconocer los barrotes invisibles de tu prisión financiera. Y te prometo que al final de este camino, juntos vamos a encontrar la llave. Hemos hablado de ese gen de la escasez, esas señales inequívocas que, como un faro intermitente, nos advierten que hay una programación operando bajo la superficie. Pero aquí viene la verdad, la revelación que puede cambiar la forma en que ves toda tu vida financiera, ese gen de la escasez del que hablamos. Ese patrón que parece tan arraigado y tan inescapable. No es biológico, no está en tu ADN de carne y hueso, no es una herencia genética inalterable que te condena a un destino de privación. Absolutamente no. Es un engaño, una ilusión increíblemente poderosa que tu cerebro ha aceptado como la más pura realidad. Es en esencia un sofisticado conjunto de creencias arraigadas, de paradigmas mentales, de lentes a través de los cuales has aprendido a percibir el dinero, la abundancia y las oportunidades. Es un software mental que se instaló silenciosamente en tu sistema operativo emocional y financiero, y que ha estado ejecutándose en segundo plano, dirigiendo tus acciones y reacciones, tus miedos y tus anhelos, sin que tú fueras plenamente consciente de ello. Piensa en tu mente como una computadora increíblemente avanzada. Desde que nacemos, y mucho antes de tener capacidad crítica, esta computadora comienza a almacenar datos. Cada comentario que escuchabas sobre el dinero en casa, cada discusión que presenciabas, cada experiencia que te marcaba, ya sea una crisis económica familiar,
la jubilación difícil de un abuelo, o incluso la envidia que percibías hacia quienes tenían más. Se convertía en una línea de código, línea tras línea. Estas experiencias y percepciones formaron un algoritmo, y si en tu entorno predominaron las ideas de carencia, esfuerzo extremo para poco resultado, desconfianza hacia la riqueza, o miedo a perder lo poco que se tenía, ese algoritmo se programó para operar desde la escasez. Mi propia experiencia es un testimonio vívido de esto. Crecer en un hogar donde cada gasto era un debate, donde el ahorro era una obligación impuesta por el miedo, y donde el dinero nunca parecía ser suficiente, sembró en mí una semilla muy particular. No era una semilla de avaricia, ni siquiera de deseo de riqueza, sino una semilla de constante preocupación. Aprendí que el dinero era algo frágil, escurridizo, y que tenerlo implicaba una responsabilidad abrumadora. Mis padres, personas honorables y trabajadoras, no querían inculcarme estas ideas, pero sus propias vivencias, sus propias programaciones, se filtraban en cada gesto, en cada suspiro, en cada no podemos que escuchaba. Recuerdo, con especial claridad, una tarde de mi infancia. Estaba en el supermercado con mi madre. Yo quería un juguete, uno de esos que te prometen mundos de aventura. Ella me miró con una mezcla de tristeza y firmeza y dijo, no tenemos para eso. El dinero es para lo necesario, no para caprichos. No hubo enojo en su voz, solo una resignación profunda. En ese momento, mi cerebro infantil, tan ávido de comprender el mundo, registró una ecuación inconsciente: dinero o limitación, deseo o negación, necesidad versus abundancia. El resultado fue una sensación de carencia que se instaló profundamente, asociando la prosperidad con culpa o con algo inalcanzable. Esa única experiencia, sumada a cientos más, comenzó a tejer mi particular ken de la escasez. Y no solo es lo que se nos enseña directamente, es también la atmósfera cultural que nos rodea. Piénsalo, las noticias a menudo se centran en crisis económicas, la brecha entre ricos y pobres, la inflación galopante. Las películas y series a veces pintan a los ricos como villanos o personas desalmadas. La publicidad nos bombardea con la idea de que no somos suficientes si no tenemos el último gadget, el coche más caro, o la ropa de marca, creando una sensación perpetua de deuda y necesidad. Todo esto, día tras día, año tras año, refuerza la narrativa de que el mundo es un lugar de recursos limitados, donde tienes que luchar para conseguir tu pedazo del pastel, y donde la abundancia es un privilegio para unos pocos. Pero la verdad más impactante es esta: tu ADN financiero no es un destino, es una construcción. Es el resultado de miles de pequeños inputs que tu mente, en su afán por protegerte y darte un sentido de coherencia, ha ensamblado en un sistema de creencias. Y lo que se ha construido, se puede deconstruir. Lo que se ha programado, se puede reprogramar. El cerebro humano, esa maravillosa máquina, tiene una característica fascinante: busca la confirmación. Una vez que acepta una creencia, tiende a filtrar la realidad para encontrar evidencia que la respalde. Si tu cerebro está programado con el gen de la escasez y cree que el dinero es difícil de conseguir, adivina qué buscará en tu vida. Buscará las dificultades, los obstáculos, las pérdidas, y las interpretará como prueba irrefutable de que esa creencia es cierta, y al hacerlo, te hará insensible a las oportunidades, a las soluciones, a las posibilidades de abundancia que están, literalmente, frente a tus ojos. Es como llevar unas gafas de sol oscuras y culpar al sol por no brillar lo suficiente. Otro ejemplo claro de cómo nuestras experiencias y nuestro entorno moldean nuestra percepción es el famoso síndrome del impostor financiero. Muchas personas que han crecido en un ambiente de escasez, cuando empiezan a experimentar cierto éxito económico, sienten una incomodidad profunda. Una voz interna les susurra: no te lo mereces, es cuestión de tiempo hasta que lo pierdas. Esto no es para ti. Esta voz no es tu intuición, es tu vieja programación de escasez luchando por mantenerte en tu zona de confort mental, por muy incómoda que ésta sea. Para tu cerebro, la escasez es familiar, es lo conocido, y lo conocido, paradójicamente, puede sentirse más seguro que lo desconocido de la abundancia. Es una paradoja cruel, pero es real. Nuestras mentes están cableadas para la supervivencia. En tiempos ancestrales, esto significaba estar siempre alerta a los peligros, a la falta de alimento o refugio. Esa programación de estar en guardia se ha traducido, en el mundo moderno, en una preocupación constante por lo que podría salir mal financieramente. Es un mecanismo de defensa sobreactivado,
que en lugar de protegernos, nos paraliza y nos impide ver las posibilidades expansivas que la vida nos ofrece. No es que el mundo sea escaso, es que nuestra lente para verlo está ajustada a la escasez. Comprender esto es el paso más liberador de todos. Significa que no estás roto. Significa que no hay nada inherentemente malo en ti que te impida prosperar. Lo que tienes es una programación, un sistema de creencias que necesita una actualización. Tu ADN financiero no es una sentencia de por vida, es un código que puedes editar, reescribir y optimizar para crear la realidad económica que verdaderamente anhelas. Es el momento de dejar de culpar a la mala suerte o a la situación económica y de empezar a mirar hacia adentro. Es el momento de reconocer que el verdadero poder para cambiar tu destino financiero reside en tu capacidad de desaprender lo que te ha limitado y de aprender nuevas verdades. Tu cerebro no es tu enemigo, es una herramienta poderosa que hasta ahora simplemente ha estado siguiendo las instrucciones que le diste, consciente o inconscientemente. Pero tú eres el programador, y una vez que comprendes esto, el camino hacia la abundancia no es solo posible, es inevitable. Hemos desvelado que ese gen de la escasez no es un dictamen biológico, sino una intrincada programación mental. Hemos identificado sus huellas, esas señales que nos gritan que algo no funciona en nuestro código financiero. Pero, ¿cómo se desactiva? ¿Cómo se apaga ese botón que parece mantenernos en un perpetuo estado de carencia? Permítanme llevarlos al epicentro de mi propia batalla, al momento exacto en que, cansado de luchar contra molinos de viento invisibles, decidí que era hora de la ruptura. Hubo una época, no hace tanto tiempo, en la que vivía bajo una nube permanente de estrés financiero. Trabajaba incansablemente, sí, generaba ingresos, pero era como construir un castillo de arena en la orilla del mar. Cada ola, por pequeña que fuera, se llevaba una parte, y las grandes arrasaban con todo. Llegué a un punto de desesperación que recuerdo con escalofrío. Era una tarde de martes, el sol ya se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, pero yo solo veía oscuridad. Había recibido una notificación de embargo de cuenta. No era una gran cantidad, pero representaba la gota que colmaba el vaso. Había apostado todo a un proyecto que en el último momento se había desmoronado, y ahora no solo había perdido mi inversión, sino que tenía una deuda que se sentía asfixiante. Me senté en el suelo de mi pequeño apartamento con el papel en la mano, y las lágrimas que llevaba meses conteniendo finalmente se desbordaron. No era solo por el dinero, era por la frustración, la vergüenza, la sensación de fracaso rotundo. Había trabajado tan duro, había hecho tantos sacrificios, y aún así, mi realidad económica era una prisión que se estrechaba cada vez más. Recuerdo haberme preguntado, en medio de sollozos incontrolables, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Soy incompetente? ¿Estoy destinado a vivir así, siempre al límite, siempre con miedo? Esa noche, la desesperanza era un peso tangible en mi pecho. Pero en medio de esa oscuridad, algo se rompió. No fue una voz celestial ni un rayo de luz. Fue una voz interna, una muy diferente a la que me había estado susurrando: no eres suficiente, nunca lo lograrás, siempre volverás al punto de partida. Esta voz, surgida de la más profunda fatiga, dijo con una claridad contundente: esto tiene que parar. No puedo seguir viviendo así. Tiene que haber otra forma. Fue un punto de inflexión brutal, una decisión forjada en la desesperación que, paradójicamente, me dio una fuerza que no sabía que poseía. Al día siguiente, con los ojos hinchados pero la mente extrañamente clara, comencé a hacer una introspección radical. Me negué a culpar a la suerte, al gobierno o a las circunstancias externas. Me pregunté, ¿qué parte de esto es mi responsabilidad? ¿Qué creencias inconscientes me están llevando a este mismo resultado una y otra vez? Fue un ejercicio brutalmente honesto. Ahí fue donde empecé a desmantelar mi propio gen de la escasez. Recordé las frases de mi infancia: el dinero es escaso, hay que sacrificarse para tener algo, los ricos son egoístas. Comencé a ver cómo cada una de esas frases había tejido un patrón en mi vida. Mi afán desmedido por el ahorro, hasta el punto de la privación extrema, no era prudencia, era miedo a la falta. Una manifestación del gen de la escasez disfrazada de virtud. Mis decisiones impulsivas cuando el dinero llegaba, como si tuviera que deshacerme de él rápidamente para volver a mi zona de confort de la carencia, eran el síndrome del yo no merezco en acción. Y el ciclo de 2 pasos adelante, 3 atrás, era la manifestación perfecta de la creencia arraigada de que la prosperidad duradera no era para mí. Entendí que estaba siendo leal a una programación de escasez heredada, una que ya no me servía. No se trataba de faltarle al respeto a mis padres o a mis orígenes.
Se trataba de honrar mi propio potencial y construir un futuro diferente. Esta toma de conciencia fue como quitarme un velo de los ojos. Empecé a ver las trampas que yo mismo me ponía, los pensamientos autolimitantes que me saboteaban antes de que cualquier oportunidad se materializara. Pero la identificación es solo la mitad de la batalla. La verdadera magia ocurre cuando pasamos a la acción. Quería compartir con ustedes algunas de las técnicas más potentes que utilicé y sigo utilizando para identificar y reprogramar esos pensamientos saboteadores. Son herramientas prácticas, no magia, que requieren consistencia y conciencia. La primera técnica es la detección de pensamientos automáticos negativos. Es simple, pero requiere atención plena. Durante un día o una semana, conviértanse en observadores de su propia mente. Cada vez que surja un pensamiento relacionado con el dinero, no puedo permitírmelo, nunca tendré suficiente, los ricos son afortunados, yo no, deténganse. No lo juzguen, solo anótenlo mentalmente o en un pequeño cuaderno. Van a sorprenderse de la frecuencia con la que aparecen estos programas automáticos. Al identificarlos, están sacándolos de las sombras de su subconsciente a la luz de su conciencia. Una vez que han detectado esos pensamientos, viene la segunda técnica, la cuestionamiento y desafío de creencias. Este es el momento de poner a prueba la validez de esos programas. Cuando detecten un pensamiento como el dinero es difícil de conseguir, pregúntense, ¿es esto verdad absoluta? ¿Siempre es difícil? ¿Conozco a alguien para quien no lo sea? ¿Qué pruebas tengo de que esto es una verdad inquebrantable? ¿Y qué pruebas tengo de lo contrario? Desafíen la evidencia. Quizás recuerden alguna vez en que el dinero llegó de forma inesperada, o que una oportunidad se presentó. Busquen activamente pruebas que contradigan su creencia limitante. Al hacer esto, empiezan a crear grietas en el muro de su programación. La tercera herramienta y quizás la más poderosa, es la sustitución y reafirmación consciente. Una vez que han detectado un pensamiento limitante y lo han cuestionado, es hora de reemplazarlo deliberadamente por una creencia empowering, una que les impulse hacia la abundancia. Si su pensamiento recurrente es el dinero nunca me alcanza, elíjanlo y de forma consciente refrásenlo a siempre tengo suficiente dinero para mis necesidades y deseos, y el dinero fluye hacia mí con facilidad. Si la creencia es no soy bueno para manejar el dinero, cámbienla por soy capaz de aprender y gestionar mis finanzas con inteligencia y éxito. Pero aquí está el truco, no basta con decirlo una vez. La repetición es la madre de la reprogramación. Es el ejercicio diario. Cada vez que ese viejo pensamiento automático intente resurgir, interrúmpanlo y sustitúyanlo por la nueva afirmación. Díganlo en voz alta, si es posible. Sientan la emoción de esa nueva verdad. Visualícense viviendo esa nueva realidad. Imaginen cómo se sentiría tener ese dinero. ¿Cómo se sentiría esa abundancia? Esta práctica hecha con consistencia comienza a reescribir literalmente las conexiones neuronales en su cerebro. Es como desinstalar un programa obsoleto y lento e instalar uno nuevo, rápido y eficiente. Otra técnica transformadora que apliqué fue la meditación de visualización de abundancia. Cada mañana durante al menos 10 minutos, cerraba los ojos y me visualizaba en una situación de total abundancia. No solo visualizaba el dinero, sino lo que significaba para mí, la libertad, la paz, la capacidad de ayudar a otros, de invertir en mi crecimiento, de disfrutar experiencias. Visualizaba cómo se sentía, cómo olía, qué sonidos me rodeaban en esa realidad. Sentir esas emociones en el presente engaña a tu subconsciente, le muestra que esa realidad es posible y que tú la mereces. Empecé a notar cómo esta práctica no solo mejoraba mi estado de ánimo, sino que también me hacía más sensible a las oportunidades reales que antes pasaban desapercibidas. Era como si mi cerebro, reprogramado para la abundancia, ahora buscara activamente lo que antes ignoraba. Finalmente, y esto es crucial, practiquen la gratitud activa por lo que sí tienen. Cuando estamos inmersos en la escasez, nuestra mente se enfoca obsesivamente en lo que falta. Rompan ese patrón. Cada día, tomen unos minutos para escribir o simplemente reflexionar sobre al menos 5 cosas por las que se sientan genuinamente agradecidos en su vida, especialmente las relacionadas con el dinero o los recursos. Podría ser el techo sobre su cabeza, la comida en su mesa, la oportunidad de un trabajo, un amigo que les ayudó, el simple hecho de tener acceso a internet para ver este video. La gratitud es el antídoto más poderoso contra la escasez, porque cambia su enfoque de no tengo de falta a suficiencia. Abre su corazón y su mente a recibir más. Mi propia historia cambió cuando comencé a aplicar estas herramientas con la disciplina de un científico y la fe de un visionario. Las deudas no desaparecieron de la noche a la mañana,
pero mi actitud hacia ellas y hacia el dinero, sí. Empecé a ver soluciones donde antes solo había problemas. Empecé a tomar decisiones financieras más inteligentes, no desde el miedo, sino desde una nueva convicción. Las oportunidades, que antes parecían esquivas, empezaron a aparecer, y lo más importante, yo empecé a tener la claridad y la confianza para aprovecharlas. La ruptura con el gen de la escasez no es un evento único, es un proceso continuo de autoconciencia y reprogramación. Es elegir conscientemente la abundancia sobre la carencia, la posibilidad sobre la limitación, una y otra vez. Es entender que no somos víctimas de nuestro pasado financiero, sino los arquitectos de nuestro futuro. Tu momento de desesperación, tu frustración actual, puede ser ese punto de inflexión. Es el universo dándote un empujón para que digas, ya basta. Y te prometo que al otro lado de ese ya basta, te espera una nueva realidad. Hemos derribado los muros de lo que creíamos inquebrantable. Hemos desenmascarado el engaño del gen de la escasez y hemos plantado las semillas de la posibilidad. Pero ahora, con el terreno despejado, llega la parte más emocionante. La construcción, la auténtica reescritura de nuestro código, la activación deliberada y poderosa de nuestro propio gen de la abundancia. Porque no basta con detener lo que nos frena. Debemos impulsar lo que nos eleva, lo que nos expande, lo que nos permite florecer. Esta no es una fase pasiva, es el momento de la acción consciente de la intención implacable. Comprendí que la transformación no terminaba al identificar mis antiguos patrones. Era el comienzo. Era como aprender a andar de nuevo. Pero esta vez, con la certeza de que cada paso me acercaba a un horizonte más vasto. Y en este viaje, descubrí que hay 3 pilares fundamentales. 3 estrategias clave, que son como los ladrillos maestros para edificar una realidad financiera plena, no solo de dinero, sino de paz, libertad y propósito. La primera estrategia, y quizá la más subvalorada, es la creación de una narrativa financiera consciente. Hemos visto cómo el lenguaje y las historias de nuestra infancia modelaron nuestro gen de la escasez. Ahora es el momento de tomar el control del lápiz y el papel y escribir una historia completamente nueva. Una que resuene con la prosperidad que deseamos. Y esto comienza con cómo nos hablamos a nosotros mismos y a los demás sobre el dinero. Piensen en esto. ¿Cuántas veces al día dicen o piensan frases como no me alcanza, es demasiado caro para mí, el dinero es difícil de ganar, o nunca tendré lo suficiente? Estas no son solo palabras, son decretos, son órdenes que le dan a su subconsciente para que atraiga exactamente eso que están afirmando. Yo lo viví. Durante años, mi mantra interno era un lamento constante sobre la falta, sobre lo que no podía tener. Mi lenguaje era un espejo de mi carencia. Recuerdo claramente una época en la que al ver algo que deseaba, mi primer pensamiento era un automático y rotundo imposible. No había reflexión, solo una condena inmediata. Pero un día, mientras aplicaba las técnicas de identificación de pensamientos que les compartí, noté la recurrencia de ese imposible. Y empecé a desafiarlo. En lugar de decir no puedo permitírmelo, empecé a preguntarme, ¿cómo puedo permitírmelo? O si la compra no se alineaba con mis valores actuales, elijo no invertir mi dinero en esto. Ahora, lo cual es radicalmente diferente a no tengo. Este cambio, en apariencia sutil, fue monumental. Pasé de ser una víctima pasiva de mis finanzas a un estratega activo. Mi mente, que antes se cerraba con un no, ahora se abría con un cómo, buscando soluciones en lugar de justificaciones para la escasez. Para implementar esto, les propongo un ejercicio de reescritura diaria. Cada mañana, o en un momento de calma, tomen un cuaderno y escriban su nueva historia financiera. No se trata de un presupuesto frío, sino de una narración vívida. Describan cómo se sienten al tener abundancia, qué hacen con su dinero, cómo lo generan, cómo lo invierten. Escriban afirmaciones poderosas, como el dinero fluye hacia mí con facilidad y de múltiples fuentes. Soy un imán para la prosperidad, merezco una vida de riqueza y plenitud. Háganlo con emoción, como si ya fuera una realidad. Leer y escribir estas afirmaciones repetidamente, sintiéndolas en cada fibra de su ser, es como una lluvia constante que nutre la semilla de la abundancia en su subconsciente, reescribiendo los viejos circuitos neuronales con nuevas y poderosas creencias. La repetición intencional y emocional es la clave. La segunda estrategia es la cultivación del flujo y el impacto del dinero. El dinero no es solo una cifra en una cuenta bancaria, es energía. Es un medio para crear, para contribuir, para experimentar. Mucha gente programada con la escasez tiende a acumular por miedo,
o a gastar compulsivamente por una necesidad de llenar un vacío. Ninguna de las dos actitudes fomenta un flujo saludable. Para activar el gen de la abundancia, necesitamos comprender que dar y recibir son dos caras de la misma moneda. Recuerdo que, en mis momentos de mayor estrechez, la idea de dar era impensable. Sentía que si daba, me quedaría con menos, lo cual alimentaba mi ciclo de escasez. Era una mentalidad de supervivencia pura, pero un día, después de mi punto de inflexión, me topé con un antiguo proverbio que decía: cuanto más das, más recibes. Mi mente racional se resistía, pero algo en mi interior me impulsó a probarlo. Con gran esfuerzo, y con lo poco que tenía, decidí hacer una pequeña donación a una causa que me importaba. No fue una gran cantidad, pero para mí, en ese momento fue un sacrificio considerable. Sin embargo, la sensación de paz y propósito que sentí después fue invaluable. Y lo más sorprendente fue que, poco después, surgió una oportunidad inesperada de trabajo que no solo cubrió con creces lo que había dado, sino que abrió una nueva senda de ingresos. Fue una señal clara. Desde entonces, integro la generosidad consciente en mi vida. No se trata de dar sin sentido, sino de dar con intención, de invertir en lo que me importa, de apoyar a quienes lo necesitan. Esto incluye también invertir en mí mismo, en mi crecimiento, en mi educación, en mi bienestar. Cada euro que invierto en mi desarrollo, en una experiencia enriquecedora, en un regalo para alguien amado, lo hago con la conciencia de que estoy cultivando el flujo. No es un gasto, es una inversión en la energía de la abundancia. Para poner esto en práctica, les sugiero establecer un fondo de gratitud y contribución. No tiene que ser una cantidad enorme para empezar. Puede ser un pequeño porcentaje de sus ingresos, incluso si son modestos. Este fondo tiene un doble propósito. Una parte para apoyar causas o personas que resuenen con ustedes, y otra para recompensarse a ustedes mismos por sus logros y esfuerzos, para invertir en su bienestar o en su crecimiento personal. Al hacer esto, le están enviando un mensaje claro a su subconsciente. Hay suficiente para dar, y hay suficiente para nutrirme. Están activando el ciclo virtuoso de dar y recibir, demostrando que confían en que el universo les retribuirá. Además, practiquen el recibir activo. Cuando alguien les ofrezca una ayuda, un cumplido o una oportunidad, acéptenla con gratitud, sin el síndrome del yo no merezco. Abrir las manos para recibir es tan importante como abrirlas para dar. Y la tercera estrategia, la que ata todo y le da dirección, es la visualización y planificación expansiva. La escasez nos mantiene enfocados en lo que falta, en las deudas, en las limitaciones del presente. La abundancia, en cambio, nos invita a mirar hacia adelante, a soñar en grande y a trazar un camino hacia esos sueños. Esto va mucho más allá de un simple presupuesto. Es la creación de un mapa de prosperidad. Mi transformación no se consolidó hasta que dejé de mirar mis finanzas solo como un problema a resolver, y empecé a verlas como una herramienta para construir la vida que anhelaba. Pasé de hacer presupuestos restrictivos basados en el miedo, a crear un plan de abundancia inspirador. Esto implicó sentarme y visualizar, con todo detalle, cómo sería mi vida ideal con plenitud financiera. ¿Qué haría? ¿Qué sentiría? ¿Cómo contribuiría? ¿Qué experiencias tendría? Me permití soñar sin límites, sin la voz de la escasez susurrándome imposible. Y luego esa visión la descompuse en pasos tangibles y realistas. ¿Qué ingresos necesito para llegar ahí? ¿Qué habilidades debo desarrollar? ¿Qué inversiones debo hacer? ¿Con quién debo conectar? ¿Qué hábitos financieros necesito adoptar? La diferencia es que ahora cada paso no era una carga, sino un emocionante avance hacia un futuro que yo mismo estaba diseñando. La visión actuaba como un faro, guiándome a través de las dudas y los desafíos. Por ejemplo, al principio mi visión incluía tener un fondo de emergencia robusto. En lugar de verlo como una obligación más, lo vi como la base de mi libertad, como el colchón que me permitiría tomar riesgos calculados en el futuro. Eso cambió mi motivación por completo. Para aplicar esta estrategia, les insto a crear su propio tablero de visión financiera. Pueden hacerlo físico, con imágenes que representen sus metas financieras y de vida. Una casa, un viaje, una inversión, la libertad de trabajar en lo que aman. O digital, con una carpeta de imágenes y descripciones. Dediquen tiempo regularmente a revisar este tablero, a visualizarse, ya viviendo esa realidad. Sientan la emoción de haberlo logrado. Este ejercicio entrena su cerebro para reconocer las oportunidades que los acercan a esa visión. Y complementario a esto, realicen una planificación de ingresos proactiva. En lugar de solo esperar su sueldo, hagan una lluvia de ideas sobre cómo pueden generar más ingresos, qué habilidades pueden monetizar, qué
¿Qué servicios pueden ofrecer? ¿Cómo pueden mejorar su valor en el mercado? No se limiten a lo que siempre han hecho. Exploren nuevas vías. La escasez cierra puertas. La abundancia abre un abanico de posibilidades. Esta planificación no debe ser una lista de tareas aburridas, sino una hoja de ruta emocionante hacia su libertad económica. La consistencia es la clave maestra en la reprogramación de su ADN financiero. Estas estrategias no son píldoras mágicas que funcionan de la noche a la mañana. Son como el entrenamiento de un atleta. Requieren disciplina diaria, paciencia y una fe inquebrantable en el proceso. Al principio, la voz de la escasez puede intentar resurgir, los viejos patrones pueden querer arrastrarlos de vuelta, pero cada vez que eligen conscientemente la nueva narrativa, cada vez que dan con intención, cada vez que visualizan su futuro con plenitud, están grabando más profundamente el gen de la abundancia en su ser. Recuerden, su estado financiero actual no es su destino final. Es solo el resultado de una programación que puede ser reescrita. No están rotos, simplemente tienen un código que necesita ser actualizado. Y ustedes tienen el poder, la capacidad y la intención para ser los arquitectos de una vida económica vibrante, próspera y llena de propósito. Es un viaje, no un destino, y cada paso consciente los acerca más a la vida abundante que merecen. Es su momento de reclamar esa abundancia. Hemos desmantelado juntos el mito del jon de la escasez, y te he demostrado que tu mente puede reprogramarse para la abundancia. Tu presente financiero no es tu porvenir. Es tu oportunidad de tomar las riendas. Dime en los comentarios, ¿qué creencia limitante revelaste en ti hoy? Y si este video te energizó, pulsa me gusta y compártelo para que más personas liberen su potencial.